Que no se espere Tony Black. Mis últimos cartuchos que sean clase A. Espionajes ilegales, nuevas fases, provincias que se quieren separar del terreno argentino y más quilombos que están sucediendo en este momento. Nos saca del tupper el amigo Sebastián Davidovsky. Buen día, papote, buen miércoles. ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo va eso? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Acá es cierto. Hoy entrando en la nueva fase de la cuarentena, esta cuarentena más estricta, ¿no? Que ya veníamos adelantando que iba a suceder y que hoy empieza a efectivizarse. A ver, te tiro un par de cosas, si querés, rápidas para actualizar, ¿no? Como para decir, bueno, a ver en qué está esto y para la gente que por ahí se está enterando recién que va a haber una cuarentena más estricta en el AMBA, en Chaco y en alguna zona de Río Negro. A ver, va a haber que tramitar nuevos permisos, Sí. nuevos permisos que ya, digamos, si saliste hoy ya tendrías que haber salido con el nuevo permiso. Si no saliste todavía y tenés que salir mañana, todavía estás a tiempo, no es que se caduca el momento en el cual uno puede pedir permiso. Hay tiempo para pedir permiso. Lo estoy haciendo, pero no, yo salgo desde casa, tanto para ESPN como para Vorterix. Pero a veces necesito, por ejemplo, ir a buscar una luz a Vorterix, a ESPN, una cámara, cosas para salir desde acá, voy en auto. Y ahora sumaron un nuevo palito en la rueda, que obviamente debe tener que ver para seguir achicando más el margen de que no salgan al dope, los que no necesitan de verdad. Y me está pidiendo una constancia, una carta del empleador, como diciendo que me dice que tengo que ir a laburar. Ahí tenés tres condiciones que te están pidiendo como campo requerido, ¿no? Como se dice los que programan, le ponen campo requerido. Si vos no subís nada, o sea, no te va a dejar seguir avanzando en el permiso. Una es carta del empleador, una constancia de monotributo o un recibo de sueldo. Claro, en algunos casos lo que pasa es que vos por tu actividad, digamos, lo que me decían desde el gobierno es lo siguiente. ¿Qué estuvo pasando en el último tiempo? Que empezaron a otorgar permisos a gente que decía tener un trabajo esencial y que en realidad no pertenecía a ese rubro. Por ejemplo, decían, buscaban el quit de un supermercado y decían, yo trabajo para este supermercado, acá tengo permiso esencial para seguir trabajando. Entonces, lo que quieren evitar el gobierno justamente es la movilidad en esta nueva etapa de la cuarentena. Y ahí lo que están poniendo es como un requisito más, que obviamente va a tener como sus problemas también, porque hay muchos empleados obviamente en negro, que es un problema antes de la cuarentena, no solamente... Que son esenciales también. Claro. Entonces, bueno, ahí sí están pidiendo este nuevo requisito, pero tiene que ver con esta nueva etapa en la cual el gobierno quiere que haya menos movilidad. De hecho, anteriormente se habían entregado 5 millones de permisos, para que te des una idea, o veníamos con 5 millones de permisos, ahora quiere que sean 2,5, o sea... quieren reducir a la mitad la cantidad de permisos que están entregando justamente para esta nueva etapa de la cuarentena en un contexto donde suben los casos. A ver, ayer hablaba la gente de la ciudad y decía, hace 3 semanas teníamos 400 diarios, hoy tenemos 800. O sea, se duplicó en apenas 15 días la cantidad de casos nuevos en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar de provincia de Buenos Aires, que también subió muchísimo. Entonces, a ver, algunas cosas de esta nueva fase. Los no esenciales, los comercios no esenciales, hay muchos que tienen que cerrar y van a cerrar, o ya tuvieron que cerrar hoy, van a poder seguir vendiendo por internet. Ok, vamos, un ejemplo, por ejemplo, una zapatería, de hecho, casa de deporte y cosas así, podés hacer el envío y se encarga, o sea, en la calle va a haber gente que esté llevando cosas. Los deliveries, que en un momento era un debate también medio moral acerca de cocinate, no los hagas salir, son como superhéroes en este momento, ¿viste? También. Así que denle buena propina, loco. Hoy la logística es fundamental. O sea, hoy Rappi, Globo, Uber Eats, etcétera, son fundamentales. Y además los correos, etcétera, son lo que mantienen funcionando el sistema. Conectados a todos. No esenciales por internet pueden vender. Y tienen que tener la persiana baja del comercio. O sea, si alguien va, se acerca a la ventanita y le dice, hola, señor, ¿me da un par de zapatos? Usted, dueño de comercio no esencial, no le puede vender. Todo esto, obviamente, estamos hablando del AMBA. Después, va a estar habilitada la SUBE todavía, es otro de los requisitos que hay que poner en el permiso, pero puede llegar a haber sanciones después. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué te digo sanciones después? Porque en un momento la idea del Ministerio de Transporte era deshabilitar las subes de aquellos trabajadores no esenciales. Pero eso te trae un montón de problemas, porque, por ejemplo, alguien que, no sé, sufre alguna situación de violencia de género
o violencia doméstica, se quiere escapar de su casa y no se puede tomar el colectivo porque no es trabajador no esencial. Bueno, eso generaría, así como te digo ese ejemplo, te digo millones de distorsiones posibles que hicieron al Ministerio de Transporte recular con esta idea que tenían en su momento, y ahora lo que van a hacer es que si vos usaste 3 veces seguidas y sos trabajador no esencial, te pueden llegar a bloquear la sub. Están trabajando para eso. Después, bien, buena idea. turnos en los trenes. Turnos en los trenes, que esto ya venía implementándose, implementándose, así que están poniendo en algunos trenes, el tren de Sarmiento, por ejemplo, en el Roca ya lo están implementando, y eso genera unas veces una especie de cuello de botella indeseado porque se junta mucha gente antes de subir al tren, pero bueno, esto es parte de las cosas. Suspendidas mudanzas, las mudanzas en el Ni AMBA. los findes. Tampoco, no se puede, no hay mudanzas hasta el 17 de julio. Después, turnos médicos es hasta 2 veces por semana. Así que no es que puedes sacar ilimitadamente la cantidad de turnos por semana. Y sí. En la Ciudad de Buenos Aires se suspende el running, se suspende las corridas. No. Sí. Ibas a empezar justo, Miguel. Sí, aparte, que eran desde las 7 de la tarde a las 9 de la mañana, bueno, se suspenden y sí se permiten las salidas recreativas con niños sábados y domingos. O sea, eso se mantiene en la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto una cosa con respecto al ligado de lo que acabas de decir de los turnos y demás. No dejen de hacerse los controles. O sea, yo no soy nadie para bajar la línea, no soy Ginés, pero que en breve seguramente lo tendremos en el show. Pero háganse lo que se tiene que hacer, mamografía, PAP y todo eso. Háganse los estudios igual, porque no sé, capaz que si esto sigue 200 días más, no se van a hacer los estudios. Hay que hacerlos sí o sí puntual una vez por año o menos. Así que con eso se puede hacer 3 turnos, 1 turno. O te pedís la consulta online, vas directamente a un lugar de diagnóstico donde no hay gente infectada, qué sé yo, Rosy, vos vas, te toman la fiebre, está todo organizado los lugares. Sí, totalmente. Y de hecho vienen remarcando esto desde varias asociaciones médicas de que bajó mucho los controles cardiológicos. Por eso. No, bueno, eso es importantísimo porque sigue funcionando, o sea, que no, la gente no abandone. Obviamente también acá hay permisos, excepciones para aquellos que tienen tratamientos continuos, no sé, claro, una terapia, por decirte algo, están contemplados dentro de los permisos, pero bueno, es parte de las nuevas reglamentaciones que empiezan a funcionar hoy y hasta el 17 de julio. Te decía, en un contexto donde vienen subiendo los casos y donde el gobierno, además del desafío de que la gente mantenga la cuarentena y se quede en su casa y disminuya la movilidad, bueno, está el otro desafío, ¿no? Que es un poco lo que venimos hablando acá, que es de detectar, de testear, de aislar, ¿no? De ir proactivamente, que es un poco lo que remarcan los especialistas, para lograr mantener también, tratar de achatar esa curva que viene creciendo. Es decir, no es solamente que la gente se quede en su casa, sino también que ir a buscar a los contactos de aquellas personas que estuvieron en contacto con los que tuvieron coronavirus o fueron detectados como coronavirus y pedirle a esos contactos también que se queden en su casa, aislarlos, testearlos, etcétera, que es parte de lo que los especialistas están diciendo que es lo fundamental en esta etapa, ¿no? A bajar la movilidad y a la vez el gobierno saliendo a hacer un operativo, este operativo Detectar, que se llamó en su momento, que empezó en la Vía 31, que también funcione en otros barrios. Así que ahí está, me parece, el gran desafío de esta etapa de la cuarentena. Veremos el 17 de julio a ver qué resultados arroja y a ver si en base a esos resultados, bueno, se puede hacer menos estricta o no. O se tiene cuando la reta dice que, bueno, igual todo el país está fumando en los noticieros y en todos los medios, hablar del AMBA, y por ahí viste que, bueno, siempre es así. Argentina es para los medios, Argentina es Buenos Aires. Pero lo que te digo es, la reta también dijo, osó decir que después de estos 17 días se abre todo. ¿Eso es algo que va a pasar o no? O sea, ¿esto es para bajar de nuevo un poco y volver a seguir con el pijazo? Bueno, sí, en realidad esto tiene, o sea, si no funciona así va a ser un problema, ¿no? Está claro que va a ser un problema si no funciona como esperan las autoridades, que es justamente disminuir esta cantidad de casos y también tratar de ir a buscar proactivamente a aquellos casos que eventualmente podrían contagiar a otros. Sí. Entonces, bueno, sí, es una etapa muy desafiante también, ¿no? Porque además del cansancio, del desgaste emocional, lógico, psicosocial que trajo la cuarentena, que es el único método que tenemos mientras no haya vacuna, y mientras no haya ningún sistema sanitario mundial que aguante un aluvión de casos, como el que podría venir si es que se libera la cuarentena. Bueno, en ese contexto tenés el desafío, obviamente, de que la gente mantenga la cuarentena y a la vez ir proactivamente a achatar esos casos con este
esto que llaman detectar, ¿no? Que es este plan del gobierno nacional que busca ir a los casos, busca ir a testear y además aislar a esos contactos que aún, quizás ni siquiera testeándolos, los pueden dejar aislados durante 15 días para evitar, si es que tuvieron, por ejemplo, un contacto estrecho, que puedan seguir contagiando a otras personas y que esta rueda de alguna manera no termine nunca, ¿no? Perdón, Seba, hay un video que está girando de Costa Salguero, de que se agarraron a trompada. Al margen de eso, que es, parece una comedia, al margen de eso, ¿esos lugares se están usando entonces ya? Sí, claro, vos en lugares, hoteles, etcétera, tenés que son no están preembarques, son preembarques. Sí, es como un paciente leve, ¿no? Un paciente aislado. Que es un problema, ¿no? Porque ahí te desnuda también las condiciones estructurales de la Argentina, una vez más, ¿no? Tanto que hablamos de esto. Porque vos tenés, no sé, por ejemplo, hay municipios en la provincia de Buenos Aires que me contaban el otro día, donde la gente no quiere ir ahí, ¿no? Es que es un galpón con una cama de pino y un colchón, que obviamente hay que ver de dónde vienes, si venís de dormir en un lugar peor, obviamente, pero lo que pasa es que, sí, visualmente es terrible, si vos me decís que todo está desmadrado y ves eso, pasa, pero ya lo estamos viendo, boludo, y los lugares... A ver, más allá de eso, Miguel, que a ver, este caso puntual lo que veíamos es que se habían choreado un celular y había como una especie de batalla campal dentro de Costa Salguero, donde se estaban peleando justamente por esto. Sí. Digo, más allá de las condiciones, que obviamente no es tu casa, ¿no? Me parece que ahí está en juego, ¿no? Donde, bueno, un poco lo hablaba también con una funcionaria del gobierno hace unos días, que me decía, y sí, bueno, en países donde los gobiernos son más totalitarios, las medidas de control funcionan mucho mejor, ¿no? No es eso lo que decíamos. O en sociedades totalitarias o en sociedades donde la gente está acostumbrada a obedecer, es mucho más obediente que no sé, los países nórdicos, donde hay un apego a la norma. Sí. Entonces ahí tenés dos condiciones, si querés, que no se cumplen en la Argentina, ¿no? Ni un Estado totalitario, ni sociedades muy apegadas a la norma. Entonces, bueno, es muy difícil también porque esto te requiere ser estricto, ¿no? En las condiciones de aislamiento uno tiene que ser estricto. Y bueno, después si querés te agrego un tercer ítem que es, bueno, está bien, supongamos que seamos apegados a la norma. Bueno, en estas condiciones a veces es muy difícil, ¿no? Uno le pedía, qué sé yo, aquel operativo en la Villa Azul, donde en muchos casos no había agua corriente, o en la Villa 31, donde no hubo agua durante 10 días. Bueno, vos le estás pidiendo a la gente que se quede en su casa, pero quedarse en su casa es compartir el baño con, 15 personas, por un ejemplo. Entonces, bueno, ahí tenés las condiciones estructurales que más allá de digamos, que obviamente no cumplimos con la condición de Estado totalitario o apego a la norma, bueno, las condiciones habitacionales en las que vivimos en la Argentina, bueno, también son muy difíciles como para pedirle a la gente, che, ¿te vas a quedar 15 días en este club o te vas a quedar 15 días en Costa Salguero o te vas a quedar 15 días en este lugar que acondicionamos especialmente para este momento, ¿no? Entonces, bueno, plantea un montón de desafíos, ¿no? Como venimos hablando bastante acá de esta situación. Dejando de lado un poquito el tema pandemia, que ya tengo los testículos como dos pelotas de ñoño. ¿Podemos pasar, y me podés explicar, no breve, pero como para que lo entienda un boludo como yo, el tema espionaje? Dale. A ver, te lo hago en formato historia, si querés. Sí, for dummies. A ver, hay un juez en Loma de Zamora, un juzgado federal de Loma de Zamora, que se llama Federico Villena, que venía investigando a un narcotraficante muy importante de la zona sur del conurbano, ¿no? Esa zona siempre, a ver, es importante porque investiga también el narcotráfico, por ejemplo, que va de Ezeiza a otros países del mundo, etcétera. Entonces viene investigando a uno que se llama Verdura, ¿no? Se llama Sergio Rodríguez, le dicen Verdura, era un narco muy importante, que lo venía investigando, lo venía buscando, no lo encontraba, ¿no? Como en cualquier historia narco, viste, que decís, che, ¿qué pasa? Que siempre que lo vas a buscar, siempre se termina escapando. Bueno, hasta que lo terminan agarrando a Verdura, eso fue en marzo de este año, y cuando lo agarran a Sergio Rodríguez, bueno, se empieza a disparar, se empieza a tirar de la soga de por qué justamente este juez, Federico Villena, no podía agarrar a Verdura Rodríguez. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Se empiezan a dar cuenta, el tipo declara en la justicia y dice, bueno, yo tenía protección. Apa, ¿protección de quién? Y bueno, tenía protección de la policía y también de la agencia de inteligencia, de la Agencia Federal de Inteligencia, de la AFI, lo que se conoce, la ex-IDE, ¿no? La Agencia de Inteligencia del Estado. ¿Se explicó? Apa, tenías contactos con la AFI. Bueno, vamos a allanar a esta gente para ver si efectivamente tenías contacto con vos. Bueno, empiezan a tirar de la soga y se dan cuenta que en esas personas con las cuales Verdura decía tener contacto... ¿Quién es el que está investigando eso? ¿A quién le declaró eso?
Al juez Federico Villena, al juez este de Lomas de Zamora. Ok. ¿Está bien? O sea, Verdura declara ante el juez y el juez le pregunta cómo hacías para escaparte todo el tiempo, ¿no? Sí. Así. Entonces le dice, bueno, tenía protección de la policía y también le hacía algunos favores a la AFI, a la Agencia Federal de Inteligencia. Sí. Ah, bueno, ¿quiénes eran esos nombres? Bueno, van a buscar a esos nombres, allanan esos nombres, agarran los celulares. En los celulares se encuentran con, no solamente que había connivencia justamente con Verdura, sino que parte de los grupos a los que pertenecían estos agentes de inteligencia de la AFI habían armado un grupo en WhatsApp que se llamaba Super Mario Bros. Sí, Super Mario Bros. Como el grupo, como el personaje. Sí, claro. Bueno, ¿qué había en ese grupo Super Mario Bros? Bueno, se investigaba o se pasaban información de políticos, periodistas y empresarios. Era un grupo de WhatsApp conformado todo por agentes de inteligencia que se pasaban información de investigaciones que hacían sobre periodistas, políticos y empresarios. ¿A qué políticos, por ejemplo, perseguían? Bueno, no eran solamente de la oposición. Cristina Fernández de Kirchner, el Instituto Patria, que es el instituto que fundó la ex presidenta, actual vicepresidenta. Investigaban también a Horacio Rodríguez Larreta, a Diego Santilli. En un momento hay un espía que manda una selfie. Miren, acá estoy con Diego Santilli. Se saca una selfie con Diego Santilli. O sea, todo eso está en la causa, para que te des una idea. Bueno, además de políticos de la oposición y políticos del oficialismo, investigaban también a periodistas. Entre ellos, por ejemplo, Hugo Elconadamón. Hugo Elconadamón, periodista de investigación del diario La Nación, que en su momento investigaba, no sé, causas, por ejemplo, de corrupción entre políticos y empresarios, como una causa que se llamó Lavallato, no sé si alguna vez la escuchaste, que fue una causa que, entre otras cosas, terminó, por ejemplo, con regímenes políticos en Brasil, bueno, y que llegó a la Argentina, y que, entre otras cosas, decía Hugo Elconadamón en sus investigaciones que quien estaba involucrado en esta causa era nada más ni nada menos que el director de la AFI, que se llama Gustavo Arribas, ¿no? Gustavo Arribas era el director de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri y es íntimo amigo de Mauricio Macri, pero íntimo amigo, o sea, era representante de jugadores, o sea, tenía una relación muy estrecha con Mauricio Macri. Eso te lo dejo por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Rodríguez empieza a buscar y empieza a encontrar estos grupos de WhatsApp, empieza a decir, che, no, esto es ilegal, primero, ¿no? No existe que la agencia de inteligencia persiga a personas por sus posturas políticas o, peor aún, o igual de peor, que investigue o siga a periodistas que están investigando causas tan sensibles como incluso las que involucra al director de la propia. Pero había señales dentro de ese grupo, porque de ese grupo podemos ser nosotros dos hablando de periodistas y de políticos. Lo que te digo, ¿había demostraciones de aprietes, de cosas turbias dentro del grupo? ¿Encontraron eso o simplemente gente hablando de...? No, bueno, hay fotos de seguimientos de políticos. Ah, okay. O sea, hay fotos de Diego, te decía la de la selfie con Diego Santilli porque es hasta torpe por momentos, ¿no? Y hasta ridículo. Pero hay fotos de seguimiento, digamos, fotos de... todo está en el expediente, o sea, todo está con fotografías dentro del expediente que maneja ahora el jugador de Lomas de Zamora. ¿Qué pasa? Todo esto tiene, obviamente, sus implicancias políticas, o sea, no es... tiene varias cosas, primero. Ya digamos, lo del narco, lo del Verdura es secundario ya. No, lo de Verdura hoy ya está listo. Verdura, solo armó el grupo él. Que siga la causa del narcotráfico. Bueno, okay. Bueno, a ver, ahí vos tenés varias cosas. En principio, lo que tenés que ver ahí es, digamos, cuál es la relación política de... Primero, a ver, vos en la AFI, en la Agencia Federal de Inteligencia, tenés una historia, si querés que te la hago breve. Sí. Que es que hasta 2015... cuando sale un decreto de Cristina Fernández de Kirchner, 2015, o sea, final de mandato, empieza a querer transparentar los gastos de la AFI. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los gastos de la AFI son reservados. ¿Qué significa reservado? Que vos no rendís cuentas por los gastos de inteligencia que haces. Bueno, eso venía hasta el 2015, Cristina trata de hacer una especie de transparencia en eso. La verdad, se queda bastante a medias porque incluso nunca sale el informe de a dónde iban los gastos reservados, incluso de ese último año. Y viene Mauricio Macri y dice, bueno, todo lo que habían puesto para transparentar estos gastos, los voy a poner de vuelta como gastos reservados. Entonces, pone todos esos gastos reservados y en ese contexto, y esto quiero remarcarlo, digamos, un contexto histórico donde mucho se habla de los gastos espurios que hay en inteligencia en la Argentina. Bueno, en ese contexto, Mauricio Macri, que vuelve a poner como gastos reservados muchos de los gastos de la Agencia Federal de Inteligencia, aparece esta célula
esta célula ilegal que persigue políticos y persigue periodistas y empresarios. ¿Qué pasa? Las consecuencias políticas, ¿hasta dónde pueden llegar? Bueno, ahí está la trama. 2 de los que están en este grupo Super Mario Bros. Sí. Bueno, aparecen dentro de las entradas que se hacen, digamos, que se anota, ¿viste? En la Casa Rosada, cuando llegas a un lugar, te dicen, dígame su nombre, su DNI. ¿A quién viene a ver? Bueno, vengo a ver. Bueno, 2 de esos van a ver a Susana Martinengo. Susana Martinengo era ex secretaria de documentación presidencial, o sea, trabajaba en la Casa Rosada. Hay 2 espías que está comprobado que entran a la Casa Rosada, dicen esos espías que van a ver a Susana Martinengo, que es ex secretaria de documentación presidencial. ¿De quién depende Susana Martinengo? Del ex secretario privado de Macri. O sea, hay, si querés, Macri, secretario privado, Susana Martinengo. Entonces, la investigación, digamos, la ruta de esta investigación, que obviamente habrá que ver, y es una causa muy sensible porque involucra al principal líder de la oposición de la Argentina, nada más ni nada menos. Sí. La principal ruta de la investigación es, bueno, determinar quién daba la orden de investigar o de perseguir a estos políticos, a estos periodistas y a estos empresarios, ¿no? Ahí está el meollo de todo lo que sucedió ayer. Ayer lo que pasa es que dan la orden de detención para justamente gran parte de los que estaban involucrados en esta causa, gran parte de los que estaban en el grupo Super Mario Bros. Sí. ¿Qué quiere el juez? Bueno, determinar y saber, digamos, órdenes de quién eran las que partían para que ellos terminaran siguiendo, espiando a políticos, ya sea del oficialismo, de la oposición, e incluso también periodistas y empresarios, ¿no? Ahí está como toda la historia que empieza con un narcotraficante y termina en quizás una de las mayores causas. Al final el Verdura era la mejor persona de todo el cuento, pobre. No, Verdura desata toda esta... Digamos, pero mirá cómo empieza, todo es súper interesante, ¿no? El tipo dice, bueno, yo con la AFI le hice un par de favores porque me mandaron a poner una bomba en la casa de un ex ministro de Defensa, esa causa... Bueno, ahí hay como varias rutas de investigación a la par. O sea, una es la de narcotráfico, otra es de por qué Verdura puso una bomba en la casa de un ex funcionario del Ministerio de Defensa, que es otra causa que no te la quiero meter acá para no enquilombarte, pero sobre todo la más importante, que es la que vemos ahora, es la que involucra a políticos, la que involucra a periodistas, la que involucra a empresarios, y que ya hay varios espías que declararon, incluso en una comisión bicameral que se hizo en el Congreso, que dijeron, mirá, yo fui a ver a Martinengo. Y Martinengo, el jefe de Martinengo es el ex secretario privado de Mauricio Macri. Y Mauricio Macri tiene una relación muy estrecha con Martinengo, además de la relación que tenía Mauricio Macri con el ex director de la AFI, Gustavo Arribas, a quien Macri había puesto ahí con los gastos reservados, etcétera. Entonces es una causa súper sensible, súper complicada, que obviamente hay que mirarla muy... Digo, como esto me hubiera pasado también cuando empezaron las causas contra el kirchnerismo, ¿viste? Apenas empezó el 2016. Uno tiene que verlas muy, digamos, muy tranquilo, digamos, analizarla, porque de vuelta involucra, en términos políticos, es un cimbronazo importante porque involucra a nada más ni nada menos que al líder de la oposición, que hoy no tiene fueros, por un ejemplo, digo. O sea que si alguien dicta una prisión preventiva podría llegar a ir preso. Hoy, en la declaración indagatoria, habrá que ver si muchos de estos espías terminan presos. ¿Por qué? Porque lo que dice el juez es, vos tenés 2 condiciones, Miguel, y esto es súper importante para aclararlo porque esto está lleno de simpatías políticas. Sí. Tenés solamente 2 motivos para que alguien quede en prisión preventiva. Solamente 2 motivos. Uno es por peligro... la causa. No, exacto, entorpecer la causa, por tus vínculos, etcétera. Sí. Y otra es por peligro de fuga, o sea, que te vayas al exterior o lo que fuera. Esos son los 2 únicos motivos que en estos casos se establece que alguien puede quedar en prisión preventiva. ¿Qué pasó durante unos años atrás? Que en muchos casos se habló de un nuevo concepto que se llama poder residual. El poder residual es, no tiene, digamos, ya no, por ejemplo, no sé, un juez que ya no es juez, digamos, para la justicia en los últimos años diría, bueno, tiene poder residual. O sea, si bien ya no está en la justicia... Sí, sigue cortando del bacalao. Sigue cortando, pero con esa excusa que es muy amplia, en muchos casos se hicieron prisiones preventivas bastante, digamos,
sospechosas y bastante injustas, me parece. Hoy, que se ha vuelto un poco la tortilla, ¿no? Que ahora involucra estas causas judiciales al gobierno de Cambiemos, bueno, habrá que ver cuál es la vara también que se utiliza, porque, digamos, de vuelta repito los dos motivos, ¿no? Interferencia en la justicia y peligro de fuga. Bueno, hoy la decisión de Villena habrá que ver cuál es, si mantiene en prisión a todos estos espías, incluso a Susana Martinengo, que es la ex secretaria de Documentación que recibió a los espías en la Casa Rosada, o al menos esa es la sospecha del juez, y determinar también, sobre todo, me parece que el gran meollo de acá es cuáles son las responsabilidades políticas, si es que las hay, de toda esta célula de espionaje ilegal que funcionó en los últimos 4 años del gobierno de Cambiemos. Apasionante historia, Seba. A veces con estas historias negativas, o tanto el robo de un banco, o estas cosas, digo, no somos como tan boludos, porque es top esta historia que estamos contando. Como diciendo, ¿entendés? Como diciendo, claro, estas cosas no pensar que pasan en las películas y están pasando acá. Apasionante historia, Sebastián. Gracias por toda la data, Bebo. Hablamos de eso y hablamos también de la fase que estamos iniciando hoy por 17 días. Hasta el 17 de julio. Veremos qué sucede. Nos vemos en breve. Gracias. Ya. Adiós, Miguel. Perdón. ¿Cómo? Ya. No me espíen. Ya. Me están espiando. Llévatelo. Gracias, David. Kiss. Adiós.